Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la jornada de hoy del curso de capacitación. Mi nombre es Lilian Ruiz, trabajo como jefa de la unidad de programas de Aquasis Ingenieros Consultores. Lo comenté ayer, pero lo repito hoy día por si hay alguien que se conectó más tarde, para que igual me conozcan y me identifiquen como parte del equipo organizador. Hoy día tenemos a don Leoncio Martínez con la presentación de demanda hídrica en cultivos de la zona norte. Él es ingeniero agrónomo formado en la Universidad de Chile, después realizó un magíster en la Universidad de Concepción y por último en la Universidad de Arizona. Es investigador del área de recursos naturales y medio ambiente, investigador en el INIA, en el Centro Regional de Investigación Intihuasi en La Serena. Trabaja como consultor privado en temas de ingeniería agrícola y además como consultor del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola. Es relación suelo-agua-planta, demanda hídrica de los cultivos, tasas de riego, déficit hídrico controlado. Bueno, aquí yo he colocado una serie de dibujos, de logos, qué sé yo, que el tema va a ser demanda hídrica de los cultivos en la zona norte. En realidad no está especificado en la zona norte porque tal vez la metodología es válida para cualquier parte, pero sí mi experiencia profesional de más de 25 años en la zona me va a permitir ilustrar muchos de los ejemplos aplicados aquí a la zona norte. Este es mi email. Si ustedes tienen alguna consulta, pueden escribirme ahí y yo lo responderé. El perfil profesional no lo voy a hablar porque Lilian ya hizo referencia a ello. Y el temario de esta clase va a ser relación suelo-agua-planta, demanda hídrica de los cultivos, tasas de riego y déficit hídrico controlado. Aquí he colocado una serie de logos que he encontrado en las páginas web donde aparece la importancia que se da a ahorrar al máximo el agua de riego. Cada gota cuenta es el lema de muchos distritos de riego en Estados Unidos, en Israel. Por lo tanto, eso evidencia la importancia de ahorrar agua en el sector agrícola. Relación suelo-agua-planta atmósfera es una de las asignaturas más interesantes del plan de estudio de la carrera de agronomía, por lo menos cuando yo estudié agronomía en la Universidad de Chile. Este curso no lo tomaba todo el mundo, sino algunos cuya especialidad así lo ameritaba. No todo el mundo tomaba esta asignatura. El temario es muy complejo, pues combina conceptos de química, física, fisiología vegetal y otros. Y es fundamental para comprender los procesos de absorción de agua para las especies vegetales. El agua es el recurso más básico y a la vez más indispensable. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta con agua, pero solo el 2,5% de toda esa agua es agua dulce. El complemento, el resto, es agua salada. Pero del total del agua dulce, el 70% se encuentra en glaciares, nieve, hielo. El 30% en forma de agua subterránea de difícil acceso y menos de un 1% está disponible para el consumo humano y ecosistema. De toda esta cantidad de agua, menos del 1%, la agricultura consume el 70% del agua dulce disponible. La agricultura es el sector de la economía que más consume agua. Por lo tanto, si el agua es escasa, los agricultores, el sector agrícola, van a ser los primeros que van a pagar el pato. Bueno, las características del agua, esto es solo un recordatorio, es una molécula de 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
y la molécula presenta cierta polaridad. Tiene una polaridad, tiene un polo positivo y otro negativo. Se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso. La polaridad es la responsable de la adhesividad, de la tensión superficial y de la capilaridad. Presenta un elevado punto de fusión y ebullición y altos valores de capacidad calórica, calor latente y conductividad térmica. En estado líquido es un solvente muy fuerte, muy potente. Bueno, algunas de estas características tienen que ver con nuestro diario vivir, así que los vamos a ir visualizando a la medida que se desarrolla esta presentación. Una mayor explicación sobre, por ejemplo, la adhesividad. La adhesividad es la capacidad del agua de adherirse a partículas sólidas de diferente composición. La tensión superficial se refiere a que las moléculas que ocupan el interior del líquido están en equilibrio de fuerzas moleculares. En cambio, las que están en la superficie no lo están, están en un desequilibrio. Por lo tanto, por ejemplo, cuando hay un insecto que es capaz de caminar sobre el suelo, eso significa que el peso del insecto ejerce una fuerza mucho menor que la tensión superficial del agua. Está el fenómeno de la capilaridad, que es la propiedad de los fluidos. Perdón. Sí, la capilaridad es una propiedad asociada a la tensión superficial y se refiere a la posibilidad de que en capilares bastante delgados, donde el diámetro es muy delgado, el agua asciende, debido a que hay una interacción de fuerza entre la superficie del líquido y las paredes del capilar. Cuando hay un equilibrio entre esa fuerza, la fuerza ascendente y el peso de la columna, se establece un equilibrio. Entonces, la altura de este capilar, la altura que llega el agua a este capilar va a depender fundamentalmente del diámetro de... Bueno, está hablando de la adhesividad, la tensión superficial, la capilaridad y la solubilidad. Bueno, el agua es el disolvente por excelencia, donde una gran cantidad de componentes orgánicos e inorgánicos se solubilizan. Bueno, para nosotros esto es una característica muy importante, debido a que tiene que ver con la nutrición de las plantas, pero también tiene que ver con la calidad del agua. Cuando tenemos agua con alto contenido de sólidos solubles, esto tiene una gran importancia en la disponibilidad y absorción de agua por parte del cultivo. Ok. Bueno, si todo el espacio poroso está lleno de agua, estamos en una condición saturada que desde el punto de vista agrícola no es de las mejores, porque no hay condiciones para el desarrollo de las raíces. Esta puede estar a capacidad de campo el suelo, que es el contenido de humedad 24 o 48 horas después de regar. En esta condición, el agua solamente está en el suelo, el agua retenida en los capilares más finos. El agua, el exceso de agua ya drenó bajo el límite inferior donde se encuentran las raíces, producto de la acción de la gravedad. El punto de marchitez permanente es el contenido de humedad al cual las plantas ya no pueden extraer más aguas. Por lo tanto, el agua disponible para los cultivos es el que se encuentra entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Bueno, factores que determinan la retención de humedad del suelo. Está la textura, que
depende del porcentaje de arena, limo y arcilla, la estructura del suelo, el contenido de materia orgánica, el grado de compactación del suelo, que tiene que ver con la densidad aparente, la profundidad del suelo y la pedregosidad. Recordemos que el volumen de suelo ocupado por piedras no participan en este fenómeno de la retención de humedad. Por lo tanto, un suelo muy pedregoso, como ocurre acá en la tercera y cuarta región, su capacidad de retención de humedad se ve seriamente mermada. Ok. Para determinar la capacidad de campo y punto de marchitez permanente, hay que mandar una muestra a un laboratorio. Generalmente aquí en Chile el laboratorio certificado para este tipo de muestras es Línea, donde la muestra se somete a un proceso de presión, o sea, se satura el suelo, se somete a distintas presiones y generalmente para muchos suelos, cuando la tensión es de 1/3 de atmósfera, la presión que se ejerce de 1/3 de atmósfera se dice que está en capacidad de campo. Pero si nosotros esa misma muestra la sometemos a distintas presiones, nosotros obtenemos la curva característica de retención de humedad del suelo, que es esta que está acá. Bueno, cada suelo va a tener su propia curva característica y es probable que en un suelo estratificado, por cada estrata, haya una curva de retención de humedad. Bueno, nosotros los agricultores, yo no soy agricultor, pero nosotros los que trabajamos en el campo no estamos muy acostumbrados a mandar muestras al laboratorio para saber las características físico-hídricas del suelo. Y aquí aparece una guía para determinar la relación de humedad en el suelo, publicada en el libro de Israel y Hansen. Esta corresponde a la edición del año 79, pero el libro es mucho más antiguo que eso, donde aparecen valores de textura, arenoso, franco-arenoso, franco, etc. El porcentaje de porosidad total, este es el valor promedio, digamos, pero puede variar en este rango. Lo mismo sucede con la densidad aparente, este es el valor clase para un suelo arenoso, pero puede variar entre este rango y este rango. El valor en porcentaje de la capacidad de campo, el valor en porcentaje del punto de marchitez permanente y la cantidad de agua disponible para esa textura. Bueno, este grafiquito nos ha acompañado por muchos años. Pero, ¿cuánta agua hay en el suelo? ¿Cuánta agua hay en el suelo? Bueno, aquí tengo a un colega que está intentando mirar bajo la superficie, lo que es imposible. Es muy difícil saber cuánto es la humedad que hay almacenada en el suelo. Pero hay algunos métodos, por ejemplo, podría ser el tacto. Algunas personas han desarrollado esa habilidad de poder estimar cuánta agua hay en el suelo. Se puede hacer a través de muestreo de suelo, ya sea utilizando barrenos o haciendo una calicata, o uso de instrumentos como tensiómetros, bloques de yeso, sonda de capacitancia, etc. Por lo tanto, es muy necesario saber cuánta agua hay en el suelo después del riego. Pero todo parte a partir de los parámetros físico-hídricos. Todo parte de los parámetros físicos. Se hace el riego, se sabe que después de 24 o 48 horas el suelo está a capacidad de campo, los cultivos empiezan a extraer agua, y interesa saber cuánto es el agua disponible después que la planta ha comenzado con este proceso. Pero es muy importante partir desde el principio, que es conocer las características físico-hídricas del suelo. En ese sentido,
tenemos los métodos de laboratorio, como ya lo he indicado, la curva de retención de humedad, el análisis de la textura, el análisis de la densidad aparente. Hay métodos prácticos, como regar con abundante agua durante una muestra, una parte del suelo, un área de control, cubrirlo con un plástico, esperar para evitar que se haya una evaporación directa de la superficie del suelo, esperar entre 24 y 48 horas. Yo hago un muestreo de humedad, tal vez al tacto, y bueno, para mí ese va a ser el contenido de humedad, capacidad de campo. Hay otras personas que agarran una muestra de suelo, la meten en una estufa y también a través de ese método podrían saber el valor de la capacidad de campo. Y el punto de marchitez permanente se puede estimar dividiendo el valor de capacidad de campo por 2 o por 1,8. Hay una buena correlación. Bueno, ese es un antiguo sistema de trabajo, un old school style, le puse allá de forma un poco irónica, porque hay un software que se llama SPA Hydrology, no sé si ustedes lo conocen, y que es el que nos permite caracterizar los parámetros físico-hídricos del suelo a partir de la textura. Aquí aparece el enlace donde es posible bajar este programa, que es gratis, pero también yo lo he colocado en el lugar donde ustedes pueden tener acceso a la información del curso, y ahí aparece el ejecutable de este software. Bueno, les puedo comentar que cuando yo estudiaba en Estados Unidos, una de las personas que intervino en la creación de este software nos dio una charla, un seminario. Y apenas lo escuché, las primeras palabras, dije, este es el método de trabajar, por la sencilla razón de que determinar los parámetros físico-hídricos del suelo es muy complicado. Es muy complicado por la variabilidad espacial que se produce en nuestros suelos. Y me ha tocado ver suelos donde hay cientos de hectáreas que tienen exactamente las mismas propiedades físico-hídricas. Pero en nuestro suelo es común que yo tenga una propiedad determinada en un punto y 20 metros de ahí las propiedades sean totalmente distintas. Por lo tanto, este software nos permite saber qué está pasando con cierto grado de precisión, porque yo tengo la posibilidad de alterar algunos de los parámetros. Lo vamos a ver enseguida. Este SPA Hydrology, que es este software que les voy a presentar, es un software desarrollado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en base a miles de análisis de suelo, miles. Permite una estimación bastante buena de la capacidad de retención de humedad. La versión que yo tengo está en inglés, pero para cualquiera de nosotros no es difícil de utilizarlo. Para comenzar, se debe tener alguna idea sobre la textura del suelo, y para llegar a esto un análisis al tacto podría ser un buen punto de partida, o un estudio de suelo que se haya realizado. Por ejemplo, acá en el Valle del Elqui está el estudio integral de riego del Valle del Elqui, donde aparece la descripción de una gran cantidad de series de suelo de este valle, y me imagino que también debe existir en otras partes. Voy a cambiar la pantalla, y ahí me voy a SPA Hydrology. Bueno, lo primero que va a aparecer una vez que yo corra el programa va a ser esta pantalla. A mí lo que me interesa es ir a este icono. Este programa cada vez se va actualizando más. Por lo tanto, aquí hay muchas utilidades que realmente las desconozco porque no las he trabajado. Pero la que a mí me interesa es esta que está acá. Que al presionar ese icono aparece esta pantalla. Aquí aparece el módulo de entrada de la información,
donde en este eje, el eje de la Y, está el porcentaje de arena, en el eje de las X está el porcentaje de arcilla, y por diferencia está el porcentaje de limo. Aquí aparecen zonas homogéneas que identificadas con colores, donde correspondería a los separados texturales que nosotros conocemos. Por ejemplo, L corresponde a loam, que sería un suelo franco, CL, clay, que sería un suelo arcilloso, y así los distintos separados texturales. Aquí yo puedo colocar con este barra deslizadora el porcentaje de arena que podría tener el suelo, y se fijan que ahí aparece una pequeña crucecita. Puedo hacer un pequeño ajuste con el porcentaje de arcilla, y aquí van apareciendo los distintos parámetros. Yo también puedo acceder colocando en este punto la textura del suelo. Puedo colocar una textura, por ejemplo, de areno franco, areno arcilloso. Pero como les dije, hay otros parámetros que influyen en la retención de humedad, no solamente la textura. Está el porcentaje de materia orgánica, que yo lo ajusto a través de esta regla deslizadora. Puedo colocar un 5% de materia orgánica. Bueno, sabemos que 5% no hay aquí en la cuarta región. Tengo que poner un muy bajo contenido de materia orgánica, generalmente 0,5%. También sabemos que la salinidad es importante. Por lo tanto, un suelo con 0 salinidad es imposible aquí en la región. Yo puedo hacer pequeños ajustes colocando la conductividad eléctrica. Podría colocar en un suelo una conductividad eléctrica de 1,4. El porcentaje de gravas en base a peso, yo lo puedo tener también en base a volumen, y para eso tengo que irme a las opciones, unidades, y marcar aquí las gravas en base a volumen. Yo hago una estimación de qué porcentaje del volumen de suelo está ocupado por grava, y veo qué está pasando con los parámetros físico-hídricos relacionados con el almacenamiento de agua en el suelo. Bueno, aquí hay suelos muy pedregosos que fácilmente llegan al 30% de gravas. Y acá está la compactación. Puedo tener un suelo liviano, puedo tener una compactación normal, denso, muy denso. Generalmente los suelos agrícolas se encuentran entre liviano y normal. Una vez que yo he ajustado estos parámetros, tengo los valores de capacidad de campo. Por ejemplo, aquí dice field capacity. Para las condiciones que yo les he puesto acá, la capacidad de campo es un 36,8%, el punto de marchitez permanente es un 25,4%, la saturación es un 46%, y la humedad disponible es 0,96 inch for feet. Bueno, estas son medidas no para nosotros, así que por lo tanto tengo que irme a opciones, y en unidades indicar que voy a trabajar en unidades métricas. Y en ese caso, el agua disponible es 0,08 centímetros por cada centímetro de suelo. Si tengo un suelo de 30 centímetros de suelo, hago la multiplicación correspondiente, 30 centímetros por 0,08, me va a dar 2,4 centímetros de agua almacenada en el suelo, o 24 milímetros. Bueno, y aquí aparece la conductividad hidráulica saturada de 1,15 milímetros por hora, y la densidad aparente del suelo 1,43. ¿Por qué yo les digo que este software es muy útil?
porque puedo utilizar estos parámetros de ajuste y además los resultados que yo voy a tener son muy representativos de una determinada suelo. Yo si quiero medir, por ejemplo, la densidad aparente de un suelo, en las condiciones nuestras varía enormemente en pocos metros. Por lo tanto, o hago cientos de mediciones en una hectárea, por ejemplo, o utilizo este software. Yo estoy seguro que si después de hacer 100 muestreos saco promedio, voy a llegar a valores muy parecidos a los que aparecen acá. También aquí aparece la curva de retención de humedad en el suelo, donde en la línea verde aparece el potencial mátrico, en línea roja aparece el potencial mátrico más el potencial osmótico, y en la línea azul aparece la conductividad hidráulica. Bueno, es muy importante esta línea roja, el potencial mátrico más el potencial osmótico, porque es la energía a la cual está retenida el agua en el suelo y es la que ven las plantas. Ayer en la presentación de ayer, alguno de ustedes comentó que en Copiapó se está midiendo a través de un diviner el contenido de humedad del suelo. Bueno, el diviner en sí mide el volumen, el contenido de humedad del suelo en base a volumen. Y no sé si hace alguna corrección por la salinidad del medio. Pero lo importante es hacer esa corrección porque lo que ven las plantas es esta línea roja, el potencial mátrico más el potencial osmótico. Voy a volver a la presentación y voy a hablar un poco del movimiento del agua en el suelo. Por acción de la gravedad y sin obstáculos que impidan el movimiento, el agua se mueve muy lentamente a través de los poros del suelo. Se mueve muy lentamente, lo que es la conductividad hidráulica saturada. Pero en la medida que el suelo se empieza a secar, por ejemplo, se encuentra capacidad de campo, algunos poros no han retenido nada de humedad, porque son demasiado grandes, y el agua se ha perdido, y solamente el agua queda almacenada en los poros más delgados. Por lo tanto, es aquí donde se produce el movimiento de agua. En la medida que el suelo se empieza a secar, la velocidad con que se mueve el agua es bastante menor, mucho menor. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una condición de movimiento de agua en condiciones saturadas y aquí movimiento de agua en condiciones no saturadas. Bueno, el agua se mueve dentro del suelo, pero cuando estamos en condiciones no saturadas lo hace enormemente lento. Por lo tanto, desde el punto de vista agrícola, donde una planta requiere 3, 4, una planta de tomate, por ejemplo, requiere 3, 4, 5 litros de agua al día, en la medida que el suelo se empieza a secar, el movimiento del agua hacia las raíces se hace extremadamente lento y por lo tanto prácticamente no deberíamos considerarlo. Hay movimiento de agua en el suelo, pero en la medida que el suelo se empieza a secar, ese movimiento se hace terriblemente lento y para nosotros que estamos preocupados de la producción agrícola, eso es despreciable, no nos sirve. Y también está la infiltración. La infiltración es el proceso por el cual el agua en la superficie, la infiltración es el proceso por el cual el agua en la superficie ingresa al perfil del suelo. La velocidad de infiltración es una medida de la tasa a la cual el suelo es capaz de absorber el agua de la lluvia o del regadío. La velocidad de infiltración es muy alta en los primeros minutos, pero después se hace muy lento. Y esto correspondería a la velocidad de infiltración básica, que tiene que ver mucho con la conductividad hidráulica saturada del suelo.
Bueno, este software SPA nos da información sobre la velocidad saturada, la velocidad de infiltración en condiciones de saturar la velocidad de infiltración básica. Bueno, y hablando de la planta, las plantas están conformadas por un alto contenido de agua, alrededor del 90%. El agua forma parte del proceso de la fotosíntesis, de la absorción de nutrientes, del crecimiento y la regulación de la temperatura, fenómenos conocidos como la transpiración y otros. La mayor parte del agua requerida por la planta se utiliza en transpiración. Y la transpiración ocurre en las hojas, provocado por un flujo de agua que se inicia en las raíces y recorre toda la estructura de la planta. La absorción de agua se produce por los pelos radicales, que son las raíces más finas. Cuando se produce absorción de agua por flujo de masa, también hay ingreso al interior de la planta de nutrientes y moléculas solubles. También pueden haber absorción de contaminantes. Y para mantener un adecuado flujo transpirativo, el suelo debe tener altos contenidos de humedad. Porque ya les dije que el agua se mueve muy lento cuando el agua se mueve muy lento cuando el agua no está en condiciones saturadas. Y condiciones saturadas no es deseable en nuestra profesión. Por lo tanto, para mantener un adecuado flujo transpirativo, el suelo debe estar a altos contenidos de humedad. La transpiración es función del entorno atmosférico, de las características anatómicas y fisiológicas de la planta, del estado sanitario de las mismas y del contenido de humedad del suelo. En estricto rigor, la energía a la cual el agua está retenida en el suelo, que es el concepto de potencial. La transpiración ocurre normalmente durante el día, cuando los estomas están abiertos. Con estomas abiertos hay un adecuado intercambio gaseoso con la atmósfera, lo que implica materia prima, CO2, para la fotosíntesis. Y cuando la transpiración es máxima, durante todo un periodo de crecimiento, un cultivo, la producción también es máxima, la productividad es máxima. La evapotranspiración. La evapotranspiración es la suma de la transpiración más la evaporación directa del suelo. Aquí yo tengo un volumen de control de un suelo y aquí puedo identificar los aportes de agua y pérdida de agua. Entre los aportes de agua tengo el riego, puedo tener la lluvia, puedo tener la capilaridad, y entre las pérdidas de agua está la evapotranspiración, está el escurrimiento superficial, está la percolación profunda. Aquí yo he dibujado un balance hídrico a través de una ecuación, pero en el sector agrícola y en particular las condiciones nuestras, la lluvia no tiene ninguna importancia. No hay aporte de la lluvia durante, yo diría que nunca. A pesar de que llueve algo en el invierno, generalmente esa agua se va a escurrimiento superficial. Por lo tanto, si yo descarto la lluvia, descarto la capilaridad, que también el aporte capilar es muy poco, el riego es igual a la evapotranspiración más el escurrimiento superficial y más la percolación profunda. Tiene que haber un equilibrio entre el riego, que es el ingreso de agua a este volumen control, y las pérdidas, la evapotranspiración, el escurrimiento superficial y la percolación profunda. Bueno, yo puedo hacer un arreglo a esta ecuación y el riego me va a quedar como
un factor que depende directamente de la evapotranspiración e inversamente proporcional a la eficiencia. Cuando la eficiencia es muy alta, quiere decir que la percolación profunda y el escurrimiento superficial son cero. Pero cuando el escurrimiento superficial y la percolación profunda toman valores importantes, la eficiencia del riego es más baja. Bueno, ¿cómo determinar la evapotranspiración? Bueno, están los modelos de FAO que aparecen descritos en los libros de FAO 24 y FAO 56, donde se propone una metodología para estimar la evapotranspiración en base a las condiciones del clima. Lo que hace el modelo de FAO es determinar la evapotranspiración de referencia, que es de un cultivo que tiene ciertas características. Generalmente es un cultivo muy denso, es un pasto de baja, no muy alto, que está muy bien abastecido de agua, no tiene problemas fitosanitarios ni tampoco tiene problemas nutricionales. La cantidad de agua que consume ese cultivo es una referencia. Y se ha definido de esa forma porque en distintas condiciones climáticas yo puedo instalar un sistema productivo pequeñito de esas características. Y el consumo de agua del resto de los cultivos depende de la evapotranspiración de referencia. Bueno. Antiguamente, hasta hace unos 20, 25 años atrás, la bandeja de evaporación era el elemento clave que nos determinaba la evapotranspiración de referencia. En cambio, ahora tenemos estaciones meteorológicas repartidas por muchas partes. Hay muchas estaciones meteorológicas y nosotros podemos obtener información de aquí para poder estimar la evapotranspiración de referencia. Aquí hay un gráfico que lo voy a explicar a continuación. Y está relacionado con el estrés hídrico. ¿Cómo afecta el rendimiento de un cultivo un cierto grado de estrés? Y para eso, en esta publicación, FAO Irrigation and Drainage Paper número 66 y el 33 fue la primera publicación sobre esto, y después vino el 66, donde se señala que si un cultivo está bien abastecido de agua, va a evapotranspirar todo lo que puede hacer debido a sus características anatómicas y fisiológicas. Y en ese caso, la producción va a ser máxima, y eso se representa por este punto, el punto 0. De aquí para allá, hacia la izquierda, hay un déficit de evapotranspiración. ¿Por qué? Porque hay menos aplicación de agua en las condiciones nuestras, menos riego. Y aquí habría una disminución en la producción. Y aquí se generan ciertas líneas con diferentes pendientes. Si yo tuviese una pendiente de 1:1, o sea, el ángulo fuera a 45 grados, si yo disminuyo en un 50% la evapotranspiración, el rendimiento me va a bajar también en un 50%. Pero hay curvas que tienen una pendiente menor a 1. Eso significa que son plantas más resistentes, en donde un estrés hídrico provoca una disminución de rendimiento, pero mucho menor. Aquí yo puedo aplicar un estrés de un 50% y la productividad recién se va a caer en un 10%.
en un 10%. Y tengo zonas o cultivos donde la pendiente es mayor a 1, donde una leve disminución de la evapotranspiración durante la temporada produce un gran aumento de la producción. Bueno, ¿qué nos dice esto? Primero que nada, que hay plantas que son muy resistentes al estrés hídrico, pero la mayoría de las plantas, yo diría casi todas, de las que nosotros estamos acostumbrados a lidiar día a día, se encuentran en esta zona, donde un pequeño déficit hídrico produce un aumento muy grande en la productividad. Bueno, en estos libros, FAO 33 y FAO 66, aparecen curvas para distintos periodos fenológicos de las especies más importantes. Hay algunas especies donde el estrés hídrico no afecta tanto la productividad, en cambio hay otros que sí lo hacen. Por ejemplo, en uva de mesa, si uno no tiene bien abastecida de agua, el periodo de crecimiento del fruto, pues vamos a tener un poco calibre y eso va a significar una baja producción. Pero pueden haber otros periodos donde no es tan sensible el cultivo y eso nos lleva a lo que se conoce como déficit hídrico controlado, donde yo puedo hacer manejo del riego de tal manera de que optimizar el uso del agua en condiciones donde esta es escasa. Bueno, susceptibilidad de los cultivos al déficit hídrico es que aparecen que las hortalizas y chacras en general presentan una fuerte disminución de la producción, tienen pendientes mayores aún. Algunos frutales, como lo mencionó ayer el colega de la Universidad de Chile, tienen mayor tolerancia al déficit hídrico, pero también influye mucho el periodo fenológico en que se encuentra el cultivo. Voy a hablar ahora sobre demanda hídrica y tasa de riego. La demanda hídrica neta es la necesidad de agua de los cultivos para satisfacer la demanda evapotranspirativa más la evaporación directa del suelo. La demanda hídrica bruta es la demanda hídrica neta, considerando la eficiencia de los sistemas de riego. Y la tasa de riego es la demanda bruta acumulada durante toda la temporada. Ya habíamos visto esta ecuación anteriormente, donde el riego es directamente proporcional a la evapotranspiración e inversamente proporcional a la eficiencia. Bueno, mediante los procedimientos habituales para estimar la evapotranspiración, que los vamos a ver en el día de mañana, yo puedo obtener me puedo equivocar en muy poco respecto a la evapotranspiración. Pero sí hay un gran problema acá en lo que es eficiencia. Y aquí sí que yo me puedo equivocar fácilmente en niveles de 10, 20, 30%, y eso afecta directamente la cantidad de agua que yo requiero para poder satisfacer de buena forma los requerimientos hídricos del cultivo. Bueno, nuestra obligación como profesionales del agro es mantener los niveles de eficiencia cercanos al máximo, ya que estamos pasando por un periodo de fuerte restricción en la oferta de agua, y esa restricción para nosotros es de aquí, o sea, va a ser siempre, nunca vamos a disponer de mucha agua, ¿vale? La demanda neta del agua de los cultivos va a depender, como dije, del clima, de las características del cultivo, del periodo fenológico, el manejo del sistema productivo y los niveles de humedad del suelo. Bueno, si yo conozco la evapotranspiración de referencia a través, por ejemplo, de los datos climatológicos que nos proporciona la red SEASAMED, yo a partir de ahí tendría que multiplicar por el coeficiente de cultivo y el coeficiente de sombreamiento, que son los aspectos
muy importante, y en general los libros aparecen rangos, dicen, el coeficiente de cultivo al tomate no es 0,63, sino que varía entre 0,60 y 0,70. ¿Por qué? Porque depende del manejo que se haga el cultivo, si tiene maleza, si no tiene maleza, depende del espacio que hay entre plantas, depende de, de varios factores, de la altura, si un tomate guiado, si no es guiado, qué sé yo. Hay factores de manejo involucrados. Y, y siempre los libros dejan esos criterios a discreción del especialista en este caso. Pero bueno, el, la tecnología ha avanzado y está disponible para nosotros. Y la metodología que propone nuestro colega Claudio Bontín y su equipo de INEA Intihuasi, donde él, a través de un análisis de imágenes, proporciona información sobre el coeficiente cultivo que se debe utilizar para una determinada unidad productiva. Esta metodología es gratis y está disponible en, en la web. Yo he subido 2 documentos que permiten poder operar este sistema. Voy a irme a una... Voy a irme acá a un navegador. Voy a colocar palabras que me permitan ubicar. Por ejemplo, Spider, que es la tecnología utilizada. GIS Web. Aquí aparece el enlace. Me va a aparecer una serie de iconos y yo tengo que irme a este que se denomina Plus. Para ingresar se debe utilizar Plus como identificador y Plus como password y se accede. Me va a aparecer información como la que aparece en pantalla. Yo, por ejemplo, doy aquí a localizar y coloco Vicuña, por decirlo. Me va a hacer Vicuña Maquena en la Florida, Vicuña Chile. Y aquí aparece el plano de Vicuña. Yo aquí tengo Google Road Map, o sea, no aparecen los campos. Pero si coloco aquí Google Satélite, me aparece el plano que estamos acostumbrados a ver a través de Google Earth. Y yo aquí puedo seleccionar el potrero que quiero trabajar. Por ejemplo, si me interesa saber qué está pasando acá en este potrero, tengo que ir a marcar aquí, sub C, coloco acá y consulto. Ahí aparece un relojito que quiere decir que está trabajando y ahí aparece los coeficientes de cultivo para ese potrero en ese punto. Si yo tengo una gran variabilidad de suelos y hay distintos picores de planta, puedo hacer la consulta para otro punto y ahí me van a aparecer los valores, los cuales para cada fecha que corresponde a la fecha que pasó el satélite, aparece un coeficiente de cultivo. Este coeficiente de cultivo está determinado en base a la cobertura vegetal.
que en el fondo la cantidad de hojas influye en la cantidad de agua transpirada. Por lo tanto, a través de esta metodología y sabiendo la evapotranspiración de referencia, yo puedo estimar en forma muy precisa los requerimientos de agua de un cultivo establecido en cualquier unidad de superficie, hasta por muy pequeño que sea. Yo he utilizado esta metodología en huertos de 175 hectáreas de palta y han dado bien. Bueno, hay algunas limitaciones que hay que conocer. Como las fotos satelitales algunas son de una densidad de 30 por 30 metros, si consulto en ese punto, es probable que el resultado sea el promedio de un área de 30 por 30 metros alrededor de ese píxel y me va a tomar un pedazo de camino. Por lo tanto, esa información estaría algo distorsionada. En cambio, si utilizo el centro de la unidad productiva, me voy a asegurar que la información que estoy observando representa todo el cultivo. Bueno, esta metodología yo la uso prácticamente todos los días y créanme que da muy buenos resultados, muy buenos resultados. Bueno, con esto ya concluye la clase de hoy día. Les he hablado sobre la relación suelo-agua planta-atmósfera, principios bastante básicos, pero todos influyen tal vez en decisiones que tenemos que tomar día a día, las características del agua, las propiedades, las características del suelo, sus propiedades, el software Spidrology, la planta, lo que es evapotranspiración y lo que es SpiderWebGIS, que es la metodología que propone el colega Claudio Balmonte. Bueno, para culminar, una foto típica de nuestro paisaje y bueno, quedo dispuesto a responder consultas de ustedes.